La Revolución Francesa es una etapa clave para el periodismo, puesto que surgen los principios de libertad de prensa. La Restauración va a suponer un retroceso de estos principios. Sin embargo, el periodismo liberal inicia una lucha que termina con el reconocimiento de la libertad de expresión y la creación de leyes de prensa en los países occidentales. La tecnología de impresión y de papel, los avances en transporte, junto con una mayor alfabetización, van a ser factores claves para el desarrollo del periodismo de masas. A continuación, vamos a establecer un paralelismo entre Europa y Estados Unidos. Al inicio del siglo XVIII existe en Inglaterra un gran número de publicaciones de periodicidad variable distribuida por medios de pregoneros, dando paso a la opinión pública. A lo largo del siglo, la prensa se irá modernizando y aumentará su capacidad productiva. Serán periódicos llenos de grabados, pasatiempos, de historias populares narradas en un lenguaje accesible para una población prácticamente analfabeta. El desarrollo de las ideas ilustradas y la Revolución Francesa favorecerán el nacimiento de la prensa como una nueva fuerza en toda la Europa continental. Las publicaciones de clara tendencia política defenderán la libertad y serán creadoras de opinión pública y fermento de las instituciones democráticas. En el siglo XIX, la Revolución Industrial, el desarrollo de la enseñanza y la aceptación progresiva del constitucionalismo serán factores claves para el nacimiento de la prensa de masas. El desarrollo del ferrocarril favorecerá la rápida difusión de los periódicos. Por otro lado, el telégrafo será utilizado por las agencias para difundir la información e imponer de ese modo una nueva concepción del periodismo, en el que los mensajes serán claros, concisos y objetivos. Ya en el siglo XX, los países dictan leyes de prensa y reconocen la libertad de expresión. Aparecen los primeros periódicos de masas, aumentando espectacularmente sus tiradas, incluyen muchas páginas de publicidad, se establecen en grandes edificios y obtienen unos beneficios insospechados hasta entonces, convirtiéndose en bienes de uso y consumo. Se venden a bajo precio y ofrecen a sus lectores un producto atractivo y bien acabado. Su presencia reiterada en la sociedad los convierte en instrumentos de gran influencia. Tras la Segunda Guerra Mundial, los Estados verán la importancia de intervenir en el sector informativo, ya que había quedado claramente manifiesta su función social de servicio público. Es el punto de partida de la teoría de la responsabilidad social de los medios. Con anterioridad a los ensayos europeos, en Estados Unidos ya se habían iniciado importantes transformaciones en la prensa. A pesar de la modestia de los primeros periódicos, las discusiones sostenidas en sus columnas fueron claves para el éxito de la Constitución americana en 1787. Con el avance del colonialismo, fueron surgiendo nuevos periódicos que, aunque todavía eran poco solventes debido a sus malas gestiones, prepararon el camino a dos de los periódicos más influyentes de Nueva York, el Sun, de Benjamin Day, y el Morning Herald, de Gordon Bennett. El éxito de estos dos periódicos se debió en gran medida a las buenas cualidades administrativas de sus directores, que mediante el cese de créditos a suscriptores y anunciantes, la concesión de mayor margen de beneficio a los vendedores y el aumento de la presencia de anuncios, incrementaron notablemente sus tiradas. A mediados del siglo XIX, surgió uno de los mayores exponentes de la prensa de opinión, el New York Tribune, de Horace Greeley, un periódico repleto de informaciones precisas y seguras sobre asuntos de actualidad. La extensión de las líneas telegráficas liberó los periódicos de todas regiones y el estallido de la guerra civil y la propagación de toda clase de polémicas políticas sin ningún tipo de censura supusieron el empujón definitivo para la prensa estadounidense, que se convirtió en determinante para la elección o derrota de los distintos presidentes. Finalmente, a comienzos del siglo XX surgió The Yellow Journalism, o prensa amarilla, que se caracterizó por difundir noticias sobre crímenes, sexo y violencia. Sus creadores fueron William Randolph Hearst y Joseph Pulitzer, quienes mantuvieron guerras de publicaciones apasionantes. Ambos consiguieron llegar a una gran masa de población y, de hecho, actualmente existe el Premio Pulitzer, uno de los más prestigiosos del periodismo.